Ya dije que no quiero a esa vieja aquí. El grito de mi nuera silenció la cena por completo. Soy Evangelina, tengo 69 años y soy viuda, pero esa cuenta bancaria que ella usaba, bueno, esa cuenta no era solo suya. El olor del pernil que había estado horneando por 6 horas se agrió en el aire. Ese olor que siempre significaba domingo en familia, ahora se sentía pesado, como una manta mojada. Estábamos en la casa de mi hijo, Marcos, en esa mesa de comedor demasiado grande y moderna que Brenda, mi nuera, había comprado a crédito. Yo siempre pensaba que esa mesa era pura facha, todo apariencia y nada de alma. Mis nietos, Leo de 14 años y Sofía de 10, me miraban con los ojos abiertos, asustados, con el arroz con gandules a medio masticar. Yo había llegado temprano, como siempre. Llegué con el flan de queso que a Marcos le fascina y con mis pasteles de yuca, porque Brenda nunca lo sabe hacer bien. Doña Eva, usted sí que cocina con amor, me dicen siempre en la iglesia, y yo cocinaba con amor, especialmente para mi hijo, mi único hijo. Desde que mi Ramiro se me fue hace 15 años, Marcos ha sido mi sol. O eso creía yo, pero el sol de uno a veces se eclipsa. La vida de Marcos cambió cuando conoció a Brenda en esa feria de negocios. Ella era toda ambición, con sus trajes apretados y sus palabras en inglés que yo no entendía. Yo, en ese entonces, acababa de recibir el dinero del seguro de vida de Ramiro. Era una cantidad considerable, $100,000. $100,000 que me quemaban en las manos, porque cada centavo se sentía como una lágrima por mi viejo. Marcos y Brenda querían empezar un negocio. «Mamá, es una oportunidad de oro», me dijo Marcos, con esos ojos de cachorro que siempre ponía. «Brenda tiene los contactos y usted tiene las recetas». Las recetas de mi madre y de mi abuela. El adobo secreto, el sofrito que levantaba a un muerto, el mole que nos hacía famosos en el barrio. Brenda quería venderlos. Delicias del sol, le pusieron. Yo les di el dinero, todo, los $100,000, y les di las recetas. Mi única condición, porque cuentas claras, amistades largas, fue que mi nombre estuviera en la cuenta principal del negocio como socia administradora hasta que me devolvieran el último centavo. Ellos se rieron. «Ay, mamá, qué formal», dijo Marcos. Brenda solo sonrió, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Firmamos los papeles en una notaría pequeña. Ellos abrieron otras cuentas después, claro, pero la cuenta madre, la que recibía los pagos grandes de los distribuidores, esa tenía mi nombre. Pero el dinero cambia a la gente, o quizás solo muestra quiénes son de verdad. Delicias del Sol creció, pero yo seguí siendo la mamá de Marcos, la que cuidaba a los nietos gratis, la que venía los domingos a cocinar para que Brenda pudiera descansar de su semana agotadora, la que ellos creían que no entendía nada de números, solo de fogones. Esta noche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El negocio no iba bien últimamente. Brenda había decidido cambiar los empaques de los productos por unos muy modernos, negros y minimalistas, que se veían tristes. Las ventas habían bajado. Yo, con la inocencia de una madre que solo quiere ayudar, cometí el error de hablar. «Mijito», le dije a Marcos en voz baja, mientras él se servía más arroz. «Estuve en el supermercado Econo el otro día. La gente buscaba el frasco viejo, el de la foto de la abuela. Quizás ese empaque nuevo, no sé, no parece comida de la nuestra». Marcos se tensó. Estaba a punto de responderme, pero Brenda, desde la otra punta de la mesa, soltó el tenedor. El ruido metálico contra el plato de cerámica fue como un disparo. «¿Otra vez usted, Evangelina?», siseó. Su voz siempre me sonaba como un clavo arañando una pizarra, metida en lo que no le importa. «¿Qué va a saber usted de branding? ¿Usted, que todavía usa un teléfono de tapita?». Yo respiré hondo. El bochorno me subía por el cuello. «Yo solo digo lo que oí, mija. La gente busca lo que conoce. La gente no sabe lo que quiere, y usted menos», dijo ella, levantando la voz. «Estoy harta de sus opiniones. Harta de que venga aquí a criticar cómo manejo mi negocio y cómo crío a mis hijos. Usted solo estorba». «Brenda, por favor, baja la voz. Los niños», empezó a decir Marcos, pero sin levantar la mirada de su plato. «No me voy a callar, Marcos. Estoy harta de tu mami. Ya dije que no quiero a esa vieja aquí».
El silencio que cayó después fue peor que el grito. Fue un silencio espeso, lleno de lo que no se decía. Miré a mi hijo, mi Marcos, el niño al que le había limpiado las rodillas raspadas, al que le había preparado avena caliente en las mañanas frías. Lo miré, esperando que levantara la cara, que dijera: «Brenda, no le hables así a mi madre», esperando cualquier cosa. Pero Marcos no dijo nada. Siguió mirando su plato de pernil y arroz con gandules. Su silencio fue el golpe final. Fue la confirmación de que yo ya no era nadie en esa casa. Yo era, simplemente, esa vieja. Un dolor frío, un dolor que no conocía, se instaló en mi pecho, pero las lágrimas no salieron. Mi abuela siempre decía: «Las lágrimas son para la casa, mija, nunca para el enemigo». Y en ese momento, mirando la cara de satisfacción de Brenda, supe que estaba sentada frente a una. Con una calma que no sentía por dentro, puse mi servilleta de tela sobre la mesa. No la tiré, la doblé. Miré a Leo y a Sofía. «Terminen su comida, mis amores. La abuela se tiene que ir». Tomé mi bolso, ese que siempre olía un poquito a menta y a Vicks Vaporub. «¿Qué? ¿Se ofendió la reina?», se burló Brenda. Yo me giré para mirarla y le sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que acaba de entender las reglas de un juego que no sabía que estaba jugando. «No, mija, para nada», le dije, con la voz más dulce que pude encontrar. «Solo me di cuenta de que tienes razón. Ya es tarde para que esta vieja esté fuera de su casa». Me fui en silencio. Caminé por el pasillo de esa casa fría y salí a la noche húmeda. No esperé a que Marcos me ofreciera llevarme. Sabía que no lo haría. El viaje en el autobús número 5 fue largo. La gente subía y bajaba. Una muchacha con música a todo volumen en sus audífonos. Una señora cargada de bolsas del supermercado. El olor a diésel y a ciudad se mezclaba. Yo miraba por la ventana, pero no veía las calles. Veía la cara de mi hijo mirando el plato. No dijo nada. Esa frase era un tambor en mi cabeza. Llegué a mi apartamento, a mi silencio, a mi refugio. El flan que había dejado en la mesa de la cocina para mí, ahora me daba asco. Me senté en mi sillón, el viejo sillón de Ramiro, y por un momento me sentí la mujer más sola del mundo. 69 años para terminar así, despreciada, insultada, invisible. «Ay, Ramiro», le dije a su foto en la pared. «Nos equivocamos. Le dimos todo al niño y nos quedamos sin nada». Pero mientras lo decía, algo en mí hizo clic. No nos habíamos quedado sin nada. Me levanté del sillón. El dolor en mi pecho no se había ido, pero ahora se sentía diferente. Ya no era tristeza, era combustible. Fui a mi cuarto y saqué la caja de metal que guardaba debajo de la cama, donde tenía mis papeles importantes. Busqué el sobre manila grueso. Allí estaba. Delicias del sol. Acuerdo de incorporación. Lo abrí. Mis manos temblaban un poco, pero no por debilidad. Era rabia. Una rabia fría y clara. Pasé las páginas, escritas en ese lenguaje de abogados que Brenda insistió en usar, hasta que encontré la cláusula que yo misma había pedido añadir. Cláusula 12b. El socio administrador, Evangelina Morales Veda de Ruiz, retendrá control de firma y acceso total a la cuenta maestra, número 00145-889, hasta que la inversión inicial de $100,000 USD 100,000 LA0 sea reembolsada en su totalidad. Cualquier movimiento de capital no autorizado de dicha cuenta a cuentas secundarias será considerado una violación del acuerdo. Ellos nunca me habían reembolsado. Habían estado sacando dinero, sí, pero lo disfrazaban de gastos de operación. Pero el grueso de las ganancias de los distribuidores seguía entrando allí, antes de que Brenda lo moviera a sus cuentas de marketing y salarios. Brenda iba a revisar su cuenta bancaria mañana por la mañana, como hacía todos los lunes, para pagarle a los proveedores. Esperaba encontrar, supongo, unos 50 o 60 mil dólares. Abrí mi computadora portátil, la que Brenda creía que solo usaba para ver recetas y mi telenovela, la que yo había aprendido a usar en la biblioteca, en los cursos gratuitos para personas mayores. Entré al portal del banco. Mi clave de acceso, mi pregunta de seguridad, nombre de su primera mascota, Canela. Y allí estaba, la cuenta maestra 00145-889.
con un saldo de $87,432. No quiero a esa vieja aquí. Está bien, Brenda, susurré sola en mi apartamento. Si la vieja no está, el dinero de la vieja tampoco. Moví el cursor hacia transferencias. Tenía mi cuenta personal, la que abrí con lo poco que me quedaba de Ramiro, ya registrada. No fue venganza, fue un cobro, fue poner las cosas en su lugar. Al César lo que es del César, y a Evangelina lo que es de Evangelina. Inicié la transferencia por el monto total, $87,432. El banco me informó que la transferencia se haría efectiva a las 6 de la mañana. Cerré la computadora. El silencio en mi apartamento ahora se sentía diferente. Ya no era soledad, era paz. Mañana sería un día muy interesante cuando Brenda revisara esa cuenta y notara lo que le faltaba. No dormí. ¿Cómo iba una a dormir? No pegué ojo, pero no era por angustia, era por electricidad. A las 5 de la mañana, cuando la luz del cielo de la ciudad apenas empezaba a dejar de ser morada para volverse gris, yo ya estaba bañada y vestida. Me preparé un café prieto, cargado, como me gustaba. El olor del café llenó mi cocinita. Me senté en mi mesa, la de madera, la que Ramiro me hizo, y esperé. Sabía que el banco procesaba la transferencia a las 6 de la mañana. Sabía que Brenda revisaba las cuentas entre 7:30 y 8 para liberar los pagos del día. El silencio de mi apartamento era mi compañero. El que no oye consejo no llega a viejo, me decía mi mamá. Pero yo había llegado a vieja, y ahora entendía que el consejo más importante es el que una se da a sí misma. A las 7:58 de la mañana, mi teléfono de tapita, como lo llama Brenda, empezó a vibrar sobre la mesa. El ruido era escandaloso en el silencio. En la pantalla brillaba el nombre Marcos. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbres. Respiré hondo. Calma, Evangelina. La sartén la tienes tú por el mango. Al cuarto timbre contesté, pero no dije hola. Mamá, mamá, el dinero. ¿Dónde está el dinero? La voz de mi hijo era un chillido de pánico. Pude oír, al fondo, la voz de Brenda, que sonaba como una licuadora sin tapa. Pregúntale a esa bruja dónde lo metió. Puse mi voz más dulce, esa voz de abuela que solo sabe hacer flan y ver novelas. ¿Qué dinero, mijo? Ay, Dios mío, ¿pasó algo? ¿Les robaron? ¿Están bien los niños? Mamá, por favor, la cuenta del negocio, la cuenta madre. Está vacía, mamá. Aparece en cero, gritaba Marcos. Se oía como si le faltara el aire. Brenda tiene que pagarle a los proveedores hoy, mamá. No hay nada. Dice que hubo una transferencia a su nombre. ¿A mi nombre? Ay, qué raro, dije mirando mis uñas. Ah, ese dinero. Sí, mijo, ya me acuerdo. Hubo un silencio al otro lado, un silencio de infarto. Creo que Marcos no podía creer lo que oía. ¿Qué? Empezó a decir, pero Brenda le arrebató el teléfono. Lo supe por el ruido. «Oiga, señora», gritó ella. Su voz ya no era de burla, era de puro veneno. «Devuelva ese dinero ahora mismo. Eso es robo. Voy a llamar a la policía. Usted no puede hacernos esto». «Buenos días, Brenda», dije, muy calmada. «Qué bueno que preguntas. Robo, dices. ¿Robo como usar mis recetas por años sin pagarme un centavo de regalías? ¿Robo como usarme de niñera gratis para que tú pudieras irte al spa? ¿O robo como usar los $100,000 de mi Ramiro para construir tu imperio y luego echarme de tu casa como a un perro? Usted nos dio ese dinero», chilló ella. «No, mija, yo se los presté y firmé como socia administradora. ¿O ya no te acuerdas de la cláusula 12B? Qué raro, tú que sabes tanto de branding», le dije, usando su propia palabra. «Mira, mija, el dinero ya no está ahí. Está aquí, en mi cuenta. Son $87,432. Faltan 12,568 para completar mis 100,000, pero por algo se empieza. Así que hoy no van a poder pagarle a nadie». «Nos va a hundir», gritó ella. «Ustedes se hundieron solitos anoche cuando mi hijo se quedó callado», le respondí, y le colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo puse en silencio. La vibración sobre la madera era como un mosquito molesto, pero ya no me importaba. Me levanté y fui a mi cuarto. El corazón me latía fuerte, pero era de vida, no de miedo. Ahora venía la segunda parte. El dinero era el primer paso,
Pero no era el verdadero poder. El verdadero poder estaba en otra caja. Debajo de mi cama, al lado de la caja de metal con los papeles del banco, tenía otra caja. Una caja de madera de cedro, pesada, que olía a tiempo y a amor. La abrí. Dentro no había joyas. Había cuadernos. Cuadernos viejos, de espiral, con las tapas gastadas. Unos eran de mi madre, otros de mi abuela. Y los últimos eran míos. Estaban llenos de nuestra caligrafía. Allí estaba todo. El adobo secreto. La razón por la que el pernil quedaba jugoso y con el cuerito crujiente. El sofrito. La mezcla exacta de ajíes dulces, cilantro, recao y ajo, que era la base de todo. El mole. La receta que mi abuela se trajo de Puebla y que yo adapté en Puerto Rico. Esas eran las delicias del sol. No los frascos negros y tristes de Brenda. No el nombre en inglés que ella inventó. Era esto. Tinta sobre papel amarillento. Agarré los papeles del negocio que había sacado la noche anterior. Los puse sobre la cama, al lado de los cuadernos de recetas, y empecé a leer. Yo no era una abogada, pero tampoco era tonta. Había leído ese contrato 20 veces antes de firmarlo. Brenda y Marcos habían registrado el nombre Delicias del Sol, LLC. Eran dueños del nombre. Eran dueños de la cuenta bancaria. Bueno, hasta ayer. Habían registrado el logo feo, pero busqué la sección de activos y propiedad intelectual. Y allí estaba. Mi corazón dio un brinco. Habían listado equipo de cocina industrial, vehículo de reparto, Van Ford 2018. Y en propiedad intelectual, solo decía, marca registrada, Delicias del Sol. No decía nada, absolutamente nada, sobre las recetas. En su prisa por agarrar mi dinero, en su arrogancia, en su certeza de que yo era una vieja ignorante que solo sabía mover el caldero, nunca me hicieron firmar un papel que cediera mis recetas. Ellos no eran dueños del sofrito, no eran dueños del adobo, no eran dueños del mole, eran míos. Me reí, una risa que me salió del fondo del alma, una risa que limpió los 15 años de viudez y el dolor de la noche anterior. Ellos tenían la botella, pero yo tenía la medicina. Me senté en el borde de la cama, rodeada de esos cuadernos. Todos esos años, todos esos domingos cocinando para ellos. Todas las veces que Brenda me decía, «Ay, suegra, haga un poquito más de sofrito para la semana», y se llevaba mis potes de cristal para su congelador como si fuera un favor que me pedía. Yo era la tonta útil, la que cuidaba a los niños para que ellos fueran a sus cenas de negocios, la que llegaba temprano a la casa de Marcos a poner a hervir las habichuelas porque Brenda está tan cansada, pobrecita, la que ponía dinero de mi pensión para la gasolina cuando me pedían que buscara a los niños a la escuela, para no molestarlos. Me habían subestimado tanto. Recordé a mi Ramiro. Él nunca me trató así. Ramiro siempre decía que yo era la lista de los dos. Eva, me decía, secándose el sudor de la frente después de un día de trabajo en la finca. Tú tienes cabeza para los números, mija. Yo solo sirvo pa' lo bruto. Nunca dejes que nadie te diga que no vales. Y yo había dejado que me lo dijeran. Había dejado que la ambición de Brenda y la debilidad de mi hijo me hicieran invisible. Me habían convertido en la vieja del rincón, la que solo servía para cocinar y callar. «Esa vieja», había gritado Brenda, y yo por dentro me respondí, «Esta vieja acaba de cerrarles el grifo. Esta vieja es la dueña de la fórmula secreta. Y esta vieja va a recuperar lo que es suyo, con intereses». El teléfono vibraba y vibraba. Lo ignoré. Ahora mi mente trabajaba rápido. El dinero que transferí, los $87,000, era la carnada. Eso los tenía locos, sí, pero el verdadero golpe, el golpe maestro, eran las recetas. Delicias del Sol no era nada sin ellas. Podían llenar los frascos con cualquier adobo de supermercado, pero la gente se daría cuenta. De hecho, ya se estaban dando cuenta. Por eso me quejé yo de los empaques. No eran solo los empaques tristes, era que Brenda, en su afán de optimizar costos, había empezado a cambiar mis ingredientes. Había empezado a usar ajo en polvo en vez de ajo fresco, cilantro de mala calidad. Estaba matando la gallina de los huevos de oro. Mi plan empezó a formarse, claro como el agua de coco. No iba a pelear con ellos por el nombre Delicias del Sol. Que se quedaran con ese nombre muerto.
Yo tenía algo mejor. Agarré mi teléfono de tapita, el teléfono que Brenda tanto despreciaba. Busqué en mis contactos. Era un número que no había marcado en años, pero que guardaba como oro en paño. Armando Vega, Supermercado Secono. Don Armando era de mi tiempo. Un hombre que empezó con una bodeguita en la esquina y ahora era dueño de la cadena de supermercados más grande de la isla. Él había conocido a Ramiro. Habían hecho negocios juntos, de los de antes, con un apretón de manos. Marqué. Me contestó una secretaria con voz muy fina. Oficina del señor Armando Vega. Buenos días. Buenos días, señorita, dije, enderezando la espalda. Puse mi voz de dama, no de víctima. Quisiera hablar con don Armando. Dígale que llama a Evangelina Morales, la viuda de Ramiro Ruiz. El señor Vega está en una reunión, señora. ¿Quiere dejar un recado? Sí, mija, hazme el favor. Dile que Evangelina, la de las recetas originales de Delicias del Sol, lo llama. Hice una pausa. Y dile que, si él tiene tiempo para un café, yo tengo la manera de duplicar las ventas de su sección de sazones, con el sabor de verdad. La secretaria se quedó callada un segundo. Un momento, señora Morales. Esperé. Oía la musiquita esa de espera, una salsa vieja. Y de repente, la música paró. ¿Evangelina? ¿Evangelina, la esposa de Ramiro, que en paz descanse? La voz de don Armando era un estruendo, fuerte y clara. La misma que viste y calza, Armando, le dije, sonriendo por primera vez en días. Caramba, mujer, pero qué gusto. Pensé que te había tragado la tierra. Oí que tu hijo estaba manejando el negocio de las recetas. Pero la gente se está quejando, Eva. Me dicen que el sabor no es el mismo. De eso mismo quería hablarte, Armando, dije, y sentí cómo el poder volvía a mi cuerpo, cómo la sangre corría caliente por mis venas. Resulta que Delicias del Sol ya no tiene mis delicias. Las tengo yo, en mi cocina. Don Armando soltó una carcajada. No me digas, ¿así que la leona reclamó lo suyo? Me encanta. Ven a verme, Eva. Trae lo que tengas. Mañana a las 10 en mi oficina. Y trae un pote de ese sofrito. Por el amor de Dios, que mi esposa no da pie con bola en la cocina. Allí estaré, Armando. Y no te preocupes, te llevo el sofrito. Y el adobo también. Colgué el teléfono. Miré los cuadernos sobre mi cama. Miré el teléfono silencioso, que seguro tenía 20 llamadas perdidas de Marcos y Brenda. Se acabó la Evangelina invisible. Se acabó la vieja. Marcos y Brenda tenían una compañía con un nombre bonito y unas cuentas vacías. Yo tenía $87,000, un acuerdo legal que ellos habían violado y el ingrediente secreto que ellos creían que no valía nada. Me fui a la cocina. Era hora de cocinar, pero esta vez no era para la familia. Esta vez era para la guerra. Esa mañana me levanté antes que el sol, pero yo sentía que brillaba más que él. Me puse mi mejor vestido, el de flores azules que Ramiro decía que hacía juego con mis ojos. Me puse mis aretes de perla, los únicos de valor que tenía, y los zapatos buenos, los que guardaba para ir al médico. Pero esa mañana no iba al médico, iba a recuperar mi vida. En mi bolso, que todavía olía a menta, no llevaba mucho, solo mi cartera, mi teléfono de tapita, que ahora estaba apagado, y 2 potes de cristal. Uno lleno de mi sofrito fresco, de ese verde brillante que solo da el cilantro y el recao de verdad. El otro con el adobo en polvo, la mezcla de especias que mi abuela llamaba el polvo de Dios. No eran armas ruidosas, pero eran las únicas que necesitaba. A las 9:45 yo estaba parada frente al edificio de Supermercado Secono. Era una torre de cristal, de esas que intimidan. Por un segundo me flaquearon las rodillas. ¿Qué hacía yo, Evangelina, una vieja de 69 años aquí? Me acordé de la cara de Brenda. No quiero a esa vieja aquí. Y me enderecé. El guardia de seguridad me miró raro, pero yo caminé como si el edificio fuera mío. Vengo a ver a don Armando Vega. Me está esperando. La oficina de don Armando era inmensa, pero olía a café bueno y a tabaco de hombre de antes. Él estaba detrás de un escritorio de madera tan grande como mi cama, pero se levantó en cuanto me vio. «Evangelina», dijo, con una sonrisa que le arrugó toda la cara. «Estás igualita, mujer. El tiempo te trata bien. Y tú sigues siendo un embustero, Armando», le dije riéndome. «Pero gracias por recibirme. El gusto es mío, así que, ¿me trajiste la magia?». No dije nada.
Abrí mi bolso y saqué los 2 potes. Primero abrí el del adobo. La oficina, que olía a café, de repente se inundó con el aroma del comino, el orégano y el ajo. Don Armando cerró los ojos. «Ave María, Eva, esto huele a la cocina de mi mamá». «Espera», le dije, y abrí el pote del sofrito. Si el adobo fue un golpe, el sofrito fue un knockout. El olor fresco, punzante, del ají dulce y el recao lo llenó todo. «Esto es», dijo él, casi en un suso. «Esto es lo que falta en mis tiendas. Esto es lo que tu hijo y la esposa le quitaron a la marca. Me están vendiendo agua con colorante, Eva». «Lo sé, Armando. Estaban matando la gallina de los huevos de oro por ahorrarse centavos», le dije, sentándome derecha. «Ellos tienen el nombre Delicias del Sol. Que se lo queden. Pero el sabor es mío». Le conté todo. No la parte del grito, no la humillación. A un hombre de negocios como Armando no le importan las lágrimas. Le importan los números. Le conté de la cláusula 12B. Le conté que yo era la socia administradora. Le conté que el dinero que yo les di nunca fue devuelto. Y le conté que las recetas nunca, jamás, fueron firmadas ni cedidas a la compañía. Armando Vega me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «Eva, ¿tú sabes lo que tienes aquí?», dijo señalando los potes. «Tienes un cheque en blanco. Tú y yo vamos a hacer negocio. Quiero esto en mis tiendas. Solo en mis tiendas. Un contrato de exclusividad. Yo te pongo mis abogados para registrar tu marca nueva, te consigo la cocina industrial y te pongo en las góndolas principales. Tú solo tienes que hacer esto». Sentí un escalofrío. «Armando, ¿y qué pasa con Marcos? Es mi hijo». Él se puso serio. «Eva, tu hijo eligió su bando. Delicias del Sol nos está haciendo quedar mal a los dos. Los proveedores se quejan, los clientes devuelven el producto. Yo voy a sacar esa marca de mis tiendas hoy mismo. Si tú firmas conmigo, entras tú. Si no, bueno, el espacio no se queda vacío». Respiré hondo. El que no oye consejo no llega a viejo, pensé. «Tengo un nombre», le dije. «La cocina de Eva». Don Armando sonrió. «Me encanta. Suena a verdad. Trato hecho, Evangelina». Mientras yo estrechaba la mano de don Armando, sintiendo el poder de un acuerdo real, la casa de mi hijo era un infierno. Yo no lo vi, pero me lo pude imaginar. El teléfono de Brenda seguro empezó a sonar a las 9 de la mañana. Era Gutiérrez, el de los frascos de cristal. «Brenda, el cheque rebotó. ¿Qué carajo está pasando? Me deben $10,000. Brenda, seguro, le dijo que era un error del banco. Pero mientras colgaba con Gutiérrez, entraba la llamada de la imprenta. «Señora, el pago de las etiquetas nuevas fue rechazado. No podemos imprimir si no pagan. Transferencia rechazada. Pago rebotado. Fondos insuficientes». Cada llamada era un clavo más en el ataúd de Delicias del Sol. Brenda debió estar vuelta loca, gritándole a Marcos. «¿Y ahora qué hacemos? Llama a tu madre, dile que devuelva el dinero». Y Marcos, mi pobre Marcos, cobarde como él solo, me llamaba. Pero mi teléfono estaba apagado. Llamaba y llamaba. Y cada llamada iba directo al buzón de voz, donde mi voz grabada le decía: «Hola, soy Evangelina, deja tu mensaje después del tono». Brenda, en su desesperación, seguro agarró a Marcos del cuello de la camisa. «Si no tenemos dinero, tenemos que hacer el producto. Vamos a la planta. Haremos una tanda nosotros mismos y se la vendemos a los restaurantes por efectivo». Debieron irse a esa cocina industrial pequeña que tenían. Y ahí, Brenda se enfrentó a la verdad. Ella, la genio del branding, la reina del marketing, no sabía cocinar. Se paró frente a las ollas de acero gigantes. Agarró un saco de ajo en polvo, un balde de cebolla picada congelada y el vinagre barato que usaba para estirar el producto. «¡Hazlo tú!», le gritó a Marcos. «¿Yo? Yo no sé las medidas, Brenda. Mamá siempre hacía el arranque». El arranque. Así le llamaba yo a la base concentrada de mi sofrito, la que yo preparaba en mi casa y llevaba a la planta. Ellos solo le añadían los ingredientes baratos y el agua. Brenda trató. Echó polvos y líquidos en la olla. El olor que salió de allí no fue el de mi cocina. Fue un olor agrio, triste, un olor a fracaso. Marcos lo probó. Y por primera vez en años, fue honesto. «Brenda, esto es veneno.
Sabe a lata, nadie va a comprar esto. Fue en ese momento, en esa cocina que olía a vinagre, que Brenda no gritó. Fue peor. Se quedó callada y entendió. La libreta, susurró. La libreta vieja de tu mamá. Marcos seguro la miró sin entender. La libreta, idiota, la que siempre carga en su cartera, la de las recetas de la abuela. Ella nunca nos dio la fórmula real. Nos dio una versión para tontos. La rabia de Brenda debió ser monumental. Esa vieja. No fue el dinero no importa. Se llevó las recetas, nos robó la compañía. No, mija, no te robé nada. Solo recuperé lo que era mío. Yo salí de la oficina de don Armando con 3 cosas: una copia de un precontrato, el número de teléfono de su mejor abogado y una cita para el día siguiente con el gerente de una cocina comercial en regla. Mi primera parada fue el banco. Entré derechito. Buenos días, vengo a abrir una cuenta de negocios. Usé $10,000 de los 87,000 para abrirla. La cocina de Eva. Me dieron una chequera nueva. Mi segunda parada fue la oficina del abogado que me recomendó Armando. Un hombre serio, con espejuelos. Señorita, le dije, porque para mí era un jovencito. Quiero registrar estas recetas y el nombre, La Cocina de Eva. Y quiero que usted le envíe una carta a Delicias del Sol informándoles que ya no pueden usar mi imagen, ni la de mis antepasados, ni ninguna receta que se parezca a la mía. El abogado leyó los papeles del negocio original. Vio la cláusula 12B. Vio que las recetas no estaban listadas. Señora Morales, me dijo sonriendo, esto será un placer. Llegué a mi casa a las 6 de la tarde. El sol se estaba poniendo. Yo estaba agotada, pero de una forma buena, como cuando una termina de fregar los platos de una fiesta grande, cansada, pero satisfecha. Puse a calentar un poco de sopa. Prendí mi teléfono de tapita. Estalló. 37 llamadas perdidas. 22 mensajes de voz. Los oí, uno por uno, mientras me tomaba la sopa. El primero, de Marcos. Mamá, por favor, llámame. Es urgente. Brenda está muy nerviosa. El quinto, de Marcos. Mami, contesta. El pago de Gutiérrez rebotó. No entiendo qué pasó. El 10º, de Brenda. Evangelina, sé que fuiste tú. Devuelve el dinero ahora o te juro que... Se cortó. El 15º, de Marcos, llorando. Mamá, nos vas a arruinar. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te dimos, ¿todo lo que me dieron? Me reí y apagué el mensaje. El último mensaje era de Brenda, y la voz era tan fría que me heló la piel. Disfruta el dinero, vieja, pero no tienes nada. Sin nuestra distribución, sin nuestro nombre, tus recetitas no valen nada. Vas a volver rogando, y cuando lo hagas, te voy a destruir. Terminé mi sopa. Justo cuando estaba lavando mi plato, sonó el timbre. No sonó. Aporrearon la puerta. Unos golpes que hacían temblar el marco. ¡Bam, bam, bam! ¡Evangelina, abre la puerta! ¡Sabemos que estás ahí! Era la voz de Brenda, distorsionada por la rabia. Dejé el plato en el fregadero. Me sequé las manos. Caminé despacio hacia la puerta. ¡Bam, bam, bam! ¡Mamá, por favor, abre! ¡Tenemos que hablar! Era Marcos. Sonaba desesperado. Me asomé por la mirilla. Estaban los dos, desencajados. Brenda tenía la cara roja y el maquillaje corrido. Marcos parecía un niño perdido. Puse la cadena de seguridad en la puerta. La abrí esos 5 centímetros que la cadena permite. Sus caras se apretaron para verme. Buenas noches, dije, con mi voz tranquila. Suéltate de estupideces y abre la puerta, gritó Brenda tratando de empujar. La cadena aguantó. Brenda, mija, no grites, que los vecinos se van a quejar. Mamá, por favor, suplicó Marcos con lágrimas en los ojos. El dinero. Brenda no quiso decir eso anoche. Estaba estresada. Devuélvenos el dinero, por favor. Lo arreglamos. Los miré a través de la rendija. Miré a mi hijo. ¿Arreglar qué, Marcos?, le pregunté. Yo no tengo nada que arreglar. Ustedes fueron los que me dijeron vieja. Ustedes fueron los que me echaron. Yo solo estoy cobrando lo que me deben. 87,000 de 100,000. Todavía me deben 12, fíjate. ¡Las recetas!, gritó Brenda, empujando a Marcos. No te hagas la tonta. El dinero es lo de menos. Las recetas son de la compañía. Yo sonreí. Las recetas, esas que tú dijiste que no valían nada,
¿Esas que estabas cambiando por polvos baratos? No, mija, esas recetas son de mi abuela y están registradas a mi nombre. Bueno, fingí pensar. El abogado está en eso ahora mismo. La cara de Brenda pasó del rojo al blanco ceniza. Vio que no estaba jugando. Tú no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia anoche, le dije, cuando mi hijo se quedó callado. Ahora, si me disculpan, esta vieja se va a dormir. Tengo un día muy ocupado mañana. Empecé a cerrar la puerta. ¡No! ¡Espera! ¡Mamá!, gritaba Marcos poniendo la mano. Te vamos a demandar, te quitaremos hasta el último centavo, amenazó Brenda. Cerré la puerta. El sonido del metal contra la madera fue suave. Giré la cerradura. Clic. Del otro lado, se oyeron los gritos y los golpes por 1 minuto más. Y luego, el silencio. Me fui a mi cama, y esa noche dormí como una reina. El silencio de mi apartamento fue reemplazado por el ruido de una cocina profesional. A las 4 de la mañana, mientras la ciudad dormía, yo ya estaba de pie, no en mi cocinita, sino en una planta de procesamiento de alimentos. Era más pequeña que la de Delicias del Sol, pero estaba impecable. Don Armando me la había conseguido. Era de un socio que se retiró. Eva, úsala. Demuéstrame que no me equivoqué contigo. El olor era mi olor. El olor de verdad. Ajo fresco machacado, no polvo. Ajíes dulces traídos de la finca, no pasta de un tubo. El taca, taca, taca de los cuchillos contra la tabla de picar era música para mis oídos. Contraté a 3 mujeres de mi antigua iglesia, 3 mujeres como yo, que la gente creía que ya no servían para nada. Doña Julia, viuda de 70 años, era la más rápida pelando ajos que había visto en mi vida. Doña Inés, que acababa de ser retirada de su trabajo de secretaria, llevaba los números y las órdenes de compra con una precisión de cirujano. Estábamos preparando la primera orden grande para los supermercados Econo. 100 cajas. 1000 potes de sofrito. 1000 potes de adobo. La cocina de Eva. Mientras yo supervisaba el primer hervor del sofrito en la olla de acero industrial, el primer golpe caía sobre Brenda y Marcos. A las 9 de la mañana, un mensajero tocaba la puerta de su casa de lujo. No era una carta, era un paquete legal. El abogado de don Armando, que ahora también era mi abogado, no se andaba con rodeos. La primera hoja era una carta de Supermercados Econo, terminando su contrato de distribución con Delicias del Sol, por incumplimiento de estándares de calidad. Eso significaba que el 80% de sus ventas se acababa de evaporar. La segunda hoja era la mía, una orden de cese y desista. Mi abogado, con una elegancia que me costó $500 de mi nuevo dinero, les prohibía usar cualquier material de mercadeo que incluyera la imagen de la abuela. Mi abuela, claro, cualquier referencia a recetas familiares o sabor tradicional, ya que esa propiedad intelectual me pertenecía. Y además, les exigía el pago de los $12,568 que faltaban de mi inversión inicial, más intereses. Mientras yo le daba el visto bueno a las etiquetas nuevas, mi cara no estaba, pero sí mi nombre, en una caligrafía elegante sobre un fondo color crema, Brenda y Marcos estaban en su carro, corriendo de un lado a otro. Me los imagino. Brenda, con la cara manchada de rímel, gritando al teléfono. ¿Qué quiere decir con que no podemos demandarla? Nos robó $87,000. Y el abogado de ellos, un muchacho joven que seguro pagaban a plazos, le diría: Señora, técnicamente no fue robo. Ella estaba en la cuenta. La cláusula 12B que usted firmó la protegía. De hecho, ustedes le deben dinero a ella. El banco. ¡Vamos al banco!, seguro gritó Marcos. Y en el banco, el gerente, con esa sonrisa falsa, les dijo lo mismo. La señora Morales, Veda, de Ruiz, era firmante plena en la cuenta maestra. La transferencia fue completamente legal. No podemos hacer nada. Don Armando, Marcos, llama a don Armando. Él te conoce desde niño. Sería el último recurso de Brenda. Y Marcos llamó. Y llamó. Pero don Armando, como me dijo después, estaba en una reunión muy importante por el resto de su vida. La frustración es como un ácido. Quema por dentro. Ellos habían perdido el dinero. Habían perdido a su mayor cliente. Y como se dieron cuenta esa misma tarde, cuando trataron de hacer una tanda de sofrito de emergencia con ajo en polvo y vinagre, habían perdido el producto.
Delicias del Sol estaba muerto, y ellos lo habían matado. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de silencio. Yo trabajaba de sol a sol. Me dolía la espalda, pero el corazón lo tenía contento. El primer cheque de don Armando llegó. No era mucho, solo el adelanto por la primera orden, pero cuando vi La cocina de Eva escrito en el cheque, tuve que sentarme. Se sentía más real que los $87,000. El día del lanzamiento en el supermercado Econo más grande de San Juan, yo estaba allí. Me puse mi vestido de flores azules otra vez. Don Armando había insistido. Montaron una estación de degustación al final del pasillo de los sazones. Pusimos una olla eléctrica con arroz con gandules, hecho con mi sofrito. Pusimos tostones frescos, espolvoreados con mi adobo. El olor. ¡Ay, Dios mío! El olor. Era el olor de la casa de mi abuela un domingo. Era el olor del amor. La gente se paraba. «Bendito, ¿qué es eso?» «Huele a gloria», decía una señora. «Pruebe, doña», le decía yo, ofreciéndole un tostoncito. «Es la cocina de Eva. Es el sabor de antes». La gente probaba, y por un segundo cerraban los ojos. «¡Ave María! ¡Este es el sabor que se perdió!», dijo un señor mayor. «Yo compraba el otro, el de la botellita negra, y lo tuve que botar. Sabía a metal». «Ese ya no existe, caballero», le dije sonriendo. «Ahora estamos nosotros». Estaba tan ocupada repartiendo vasitos de arroz que no los vi llegar. Fue doña Julia, que estaba a mi lado, la que me dio con el codo. «Eva, mira». Levanté la vista, y allí estaban, parados al principio del pasillo, como 2 estatuas de sal. Brenda llevaba un traje de ejercicio, pero se veía cansada, pálida. Marcos tenía ojeras y había perdido peso. Se veían derrotados. Estaban mirando, no a mí, sino al estante. Donde antes estaban los frascos feos y negros de Delicias del Sol, ahora había una pared brillante de etiquetas color crema y dorado. La cocina de Eva. Fila tras fila de mi sofrito, mi adobo, mi mole, y en la cabecera del pasillo un cartelón gigante. No tenía mi foto, pero tenía una frase que yo misma le dije a don Armando: «Porque la comida sin memoria es solo comida». Brenda fue la primera en reaccionar. Su cara pasó del blanco pálido al rojo de la furia. «Tú», dijo caminando hacia mí, con el taconeo de sus tenis caros en el piso de cerámica. «Tú, bruja». La gente se volteó. El pasillo se quedó en silencio. «Buenas tardes, Brenda». «Marcos», dije, con toda la calma del mundo. «¿Quieren probar un poco de arroz? Está hecho con el sofrito de verdad». La ironía fue demasiado para ella. «¡Ladrona!», gritó. La gente se acercó más. Esto era mejor que la novela de las 7. «Me robaste mi negocio, me robaste mi espacio en la góndola, me robaste mi vida». Yo respiré hondo. El olor a sofrito me dio fuerzas. «Yo no te robé nada, mija», le dije en voz alta para que todos oyeran. «Yo solo recuperé lo que era mío, el dinero que me robaron, las recetas de mi abuela que despreciaron y la dignidad que ustedes trataron de quitarme». «Mentira», chilló ella. «Tú eras solo la cocinera. Yo hice el branding, yo hice los contactos». «Hiciste unos frascos muy feos, sí», le concedí. «Y tus contactos parece que no te contestan el teléfono. Pero te equivocaste en una cosa, Brenda. Pensaste que el poder estaba en el frasco. Y el poder siempre estuvo en lo que va adentro. Y eso, mija, siempre fue mío». Marcos dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se veía como el niño de 10 años al que yo le curaba las rodillas. «Mamá», susurró. «Mamá, por favor, para esto. Es un escándalo. La gente está mirando». «Sí, mijo», le dije, mirándolo por primera vez. Y mi corazón se rompió un poquito, pero no se dobló. «La gente está mirando, igual que tú miraste esa noche, cuando tu esposa me gritó vieja y me echó de tu casa». El color desapareció de la cara de Marcos. «Tú no entiendes, mamá. Los negocios, la presión. Brenda no...» «Yo entiendo perfectamente, Marcos», lo interrumpí, y di un paso más cerca de él. «Aprendí algo en estos últimos meses. Aprendí que en la vida el silencio es una respuesta, y el silencio tuyo esa noche, cuando te quedaste mirando el plato de pernil, ese fue el sí más ruidoso que he oído en mi vida.
Tú le dijiste que sí, que yo era una vieja. Le dijiste que sí, que me podía votar. Tú diste el permiso, mijo. Miré a mi hijo a los ojos. Uno en la vida tiene que saber cuándo la olla se agrió. Y a veces mi voz se quebró, pero la mantuve firme. Lo que se agria no es la comida, es la gente, y hay que votar lo que no sirve. Marcos se quedó sin palabras. Fue un golpe directo. La verdad. Brenda, viendo que había perdido a Marcos, se abalanzó. No a mí, a la mesa. Con un grito de animal herido, agarró la olla eléctrica del arroz con gandules y la tiró al suelo. ¡Crash! El arroz se esparció por el piso. El sofrito caliente salpicó los zapatos de la gente. Un niño gritó. «Si yo no lo tengo, tú tampoco», gritó Brenda, fuera de sí, con granos de arroz pegados a su pantalón de yoga. Por un segundo, hubo un silencio de muerte. Y entonces, 2 guardias de seguridad del supermercado la agarraron de los brazos. «Suéltenme, soy Brenda Ruiz, de Delicias del Sol». «Señora», dijo uno de los guardias, «usted tiene que venir con nosotros. Está armando un escándalo». «No, Marcos, Marcos, haz algo, diles quién soy». Pero Marcos no se movía. Estaba parado en medio del pasillo, en el charco de arroz de su madre, mirando el desastre, mirando a su esposa loca y a su madre poderosa. Justo en ese momento, don Armando Vega salió de la oficina del gerente, con una taza de café en la mano. Vio el arroz en el suelo, vio a Brenda pataleando y me vio a mí, de pie, intacta. Se acercó. «Evangelina, ¿estás bien?» «Perfectamente, Armando», le dije. Don Armando miró a Brenda, que seguía gritando. Luego miró a los guardias. «Sáquenla, por favor, y pónganle una orden de restricción. Esta mujer no puede volver a entrar a ninguno de mis supermercados. Está acosando a mi nueva socia». «¿Socia?» Don Armando me guiñó un ojo. La palabra socia fue lo último que Brenda oyó antes de que la arrastraran por el pasillo, gritando amenazas y maldiciones. Marcos se quedó allí, solo, en medio de la comida tirada. «Mamá», dijo otra vez, como un disco rayado. Yo tomé un paño limpio de la mesa. Me agaché, con cuidado por mi artritis, y empecé a limpiar el borde de la mesa que se había salpicado. «Es un desastre, ¿verdad?», le dije, sin mirarlo. «Siempre es más fácil destruir que construir». Él no dijo nada. Se dio la vuelta y con la cabeza gacha siguió el camino por donde se habían llevado a su esposa. Lo vi irse. Doña Julia me puso una mano en el hombro. «Ya pasó, Eva». «No», le dije, enderezándome. «No ha pasado. Acaba de empezar». Una señora se acercó, esquivando el arroz. «Disculpe, doña, ¿todavía le queda de ese adobo? Me llevo 3 potes». El silencio que dejó el escándalo en el supermercado fue más ruidoso que los gritos de Brenda. Mientras los empleados de Econo limpiaban el arroz con gandules del piso, yo limpiaba mi corazón. Vi a mi hijo, Marcos, irse con la cabeza gacha, siguiendo a la mujer que había destruido nuestras vidas, y supe, en ese mismo instante, que yo ya no era su madre. No de la misma manera. Se había roto el cordón. Yo ahora era Evangelina Morales. Y Evangelina Morales tenía un negocio que atender. «No te preocupes por el desastre, Eva», me dijo don Armando, poniendo su mano sobre la mía. Esto ha sido la mejor publicidad que el dinero puede comprar». Tenía razón. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa. El chisme corrió como pólvora. «La pelea del sofrito», le decían. Todos querían saber quién era esa vieja que había puesto en su sitio a la estirada de Delicias del Sol. Todos querían probar el sabor por el que una mujer había sido capaz de perder la cabeza en público. La cocina de Eva se agotó en 3 días. Los potes volaban de los estantes. Don Armando me llamó a los 2 días. Su voz sonaba como la de un niño en Navidad. «Eva, no damos abasto. La gente está pidiendo tu adobo por cajas. La cocina que te conseguí ya nos queda chiquita, mija». Mi nueva realidad olía a ajo fresco, a orégano tostado y a éxito. En menos de un mes, pasamos de la cocinita prestada a una nave industrial. Una de verdad. Don Armando me hizo socia, tal como dijo en el supermercado. 50 y 50. «Tú pones el alma, yo pongo el capital», me dijo. Y yo puse más que el alma. Puse mi gente. Doña Julia, la que pelaba ajos, ahora era mi jefa de producción.
Le temblaban las manos cuando le di el título en un papel enmarcado. «¿Jefa yo, doña Eva? Pero si yo apenas sé firmar». «Tú no necesitas firmar, Julia. Tú necesitas que tus manos le digan a las mías que el sabor es el correcto. Y tus manos saben más que cualquier libro». Doña Inés, la secretaria retirada, ahora era mi jefa de oficina. Manejaba las órdenes, los pagos y las nóminas. Contratamos a 10 mujeres más, todas mayores de 60 años. Mujeres que el mundo había descartado. Mujeres que, como yo, habían sido llamadas viejas. En mi fábrica, ese título era una medalla de honor. Mi empresa no era una fábrica de sofrito. Era un batallón de abuelas, y estábamos ganando la guerra. Y mientras yo construía un pequeño imperio, el de Brenda y Marcos se terminaba de derrumbar. La lección les llegó, pero no como una enseñanza. Les llegó como un castigo, de esos que da la vida cuando una no quiere aprender por las buenas. Me enteré por mi nieto Leo, el mayor. Me llamó un día, a escondidas, desde el teléfono de su escuela. «Abuela». Su voz de 14 años se oía rota, como la de un hombrecito tratando de no llorar. «Dime, mi amor, ¿estás bien?» Mi corazón de abuela se encogió. Están peleando, todo el tiempo. Mami le grita a papi que él es un inútil, que es un hijo de mami que no supo defender su dinero. Respiré hondo. «¿Y tú, mi amor, qué crees?» Hubo un silencio. Creo que mami es mala, abuela. Lo que te hizo. Y ahora quiere que papi venda el carro para pagarle a sus abogados. Papi está durmiendo en el sofá». La lección para Brenda fue rápida. Ella amaba el dinero, pero odiaba el fracaso. Y Marcos, mi hijo, era la cara de ese fracaso. Me enteré, un mes después, que Brenda se había ido. Agarró sus maletas caras, se fue para Nueva York a casa de una amiga y nunca volvió. Dejó a Marcos con los niños y con una montaña de deudas. La casa, esa casa moderna y fría, la de la mesa de comedor donde me habían humillado, estaba hipotecada hasta el techo. Brenda la había usado como garantía para un préstamo que pensaba usar para su expansión de marca. Cuando el negocio murió, el banco vino a cobrar. Una noche, sonó el timbre de mi apartamento. Esta vez no eran golpes, era un toque suave, tímido. Miré por la mirilla. Era Marcos, solo. Abrí la puerta. Estaba más flaco. Tenía la misma barba de siempre, pero ahora se veía sucia, descuidada. Sus ojos, esos ojos que eran de mi Ramiro, estaban hinchados. «Mamá», dijo, y se soltó a llorar. No como un hombre, sino como el niño que se había caído de la bicicleta. Un llanto feo, ruidoso, lleno de mocos y de vergüenza. No lo abracé. Me quedé en el marco de la puerta. «Pasa, Marcos, deja de llorar, que vas a despertar a los vecinos». Se sentó en el sillón de Ramiro, el mismo donde yo había llorado mi humillación. Se tapó la cara con las manos. «Nos van a quitar la casa, mamá. El banco nos dio aviso de desahucio». Brenda se fue. Se llevó el dinero que quedaba en su cuenta personal y se fue. Me dejó solo con los niños y con la deuda. Esperó. Sé lo que esperaba. Esperaba que yo dijera: «No te preocupes, mijo, yo pago». Esperaba que la vieja sacara su chequera y resolviera el desastre que él había permitido. Me senté frente a él. «¿Y qué quieres que yo haga, Marcos?» Levantó la cara, sorprendido. La sorpresa se convirtió en rabia. «Es tu casa también, mamá. Tus nietos. ¿Vas a dejar que tus nietos vivan en la calle? ¿Tanto te importa el dinero?» «No», le grité, y mi voz sonó tan fuerte que hasta yo me asusté. «No te atrevas a hablarme de dinero. Te di $100,000, Marcos, el dinero de tu padre. Te di mis recetas, mi tiempo, mi salud. Y tú dejaste que esa mujer me llamara vieja y me echara a la calle, delante de tus hijos». Me paré. Ya no podía estar sentada. ¿La casa? Esa casa no es mi casa. Es un monumento a la arrogancia de Brenda. Y es el precio, Marcos, el precio que tienes que pagar por tu silencio. «Pero mamá, yo...» «No, mijo», le dije. Y mi voz se suavizó, pero no con piedad, sino con una tristeza profunda. «Tú no eres malo, Marcos. Eres peor que eso. Eres débil. Y tu debilidad fue el permiso que Brenda necesitó para pisotearme». Le puse la mano en el hombro. «Vas a perder esa casa. Sí. Y vas a tener que alquilar un apartamento chiquito, como el mío. Y vas a tener que trabajar duro, quizás en un trabajo que no te guste, para darle de comer a Leo y a Sofía.
Y cada día, cuando te levantes, vas a recordar por qué estás ahí. Esa va a ser tu lección. Se quedó mirándome. El llanto se había secado. Ahora solo había una comprensión helada. ¿No me vas a ayudar?, susurró. Te di $100,000. Te di un negocio. Te di el amor de una madre. Y tú lo quemaste todo por una mujer que te abandonó en cuanto se acabó la fiesta. Le dije. Claro que te voy a ayudar, mijo. No te voy a dar dinero. Te voy a dar un trabajo. Marcos abrió los ojos. El chofer de reparto de la fábrica renunció. Pagan a 12 la hora. Empiezas el lunes a las 6 de la mañana. Y puedes traer a los niños a comer aquí los domingos. Marcos no dijo nada. Solo asintió. La lección, dolorosa y amarga, por fin había empezado. El impacto de La cocina de Eva fue más allá de mi cuenta bancaria. Un día, leyendo el periódico, vi una foto mía repartiendo tostones en el supermercado el día del escándalo. El artículo no hablaba del pleito, hablaba de la revolución de las abuelas. Hablaba de cómo una empresa fundada por mujeres de la tercera edad estaba dominando el mercado, rescatando el sabor auténtico. Me empezaron a llamar de todos lados, de la televisión, de la radio. Me invitaron a dar charlas. Yo, Evangelina, ¿dar charlas? Pero si yo solo sé de plátanos y ajos, le dije a don Armando. Habla de eso, Eva, habla de lo que sabes. Y lo hice. Me paré frente a mujeres jóvenes, en universidades y centros comunales. Nosotras las viejas, les dije en una charla, somos como el sofrito. La gente nos ve en la nevera, en un pote viejo, y creen que ya no servimos. Creen que nos vamos a dañar, pero no saben que somos la base. No saben que sin nosotras, la comida no sabe a nada. No dejen que nadie las haga sentir como un pote viejo. Ustedes son el arranque de todo. La gente aplaudía, las mujeres lloraban. Mi reflexión me llegó un martes, el día que le llevé flores a Ramiro al cementerio. Hacía 6 meses que no iba. Había estado demasiado ocupada. El sol calentaba la lápida de mármol. «Ay, mi viejo», le dije, mientras limpiaba las hojas secas. «¿Ves todo esto? Qué cosa, ¿verdad? Yo, que te lloraba tanto. Resulta que el grito de Brenda fue lo mejor que me pudo pasar. Me despertó, Ramiro. Yo estaba dormida. Estaba viviendo la vida de la mamá de Marcos, la viuda de Ruiz. Estaba esperando a morirme, cocinando flanes. Me senté en el pasto. Tú siempre me dijiste que yo era la lista, pero yo no te creí. Tuve que cumplir 69 años. Tuve que verme echada a la calle para entender lo que valía. El dinero que me dejaste, los $100,000, no eran para Marcos. Eran mi boleto de salida. Eran la gasolina para arrancar este motor que yo creía fundido. Miré la tumba de mi viejo y por primera vez en 15 años no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Gracias, Ramiro. Lo logré. Esa vieja lo logró. Hoy, mi vida es muy diferente. La cocina de Eva es la marca de sazones número 1 del país. Tenemos una línea de congelados. Exportamos a Florida y a Nueva York. Pero mi mayor orgullo no es la fábrica. Es la Fundación Evangelina, el comedor que abrí al lado de la planta. Damos almuerzo caliente todos los días, gratis, a 100 personas mayores que viven solas. La comida la cocinan mis abuelas, mis empleadas. Marcos sigue trabajando para mí. Es mi mejor chofer. Es puntual, es callado y es respetuoso. Perdió la casa, como le dije. Ahora vive en un apartamento en el mismo edificio que yo, un piso más abajo. Los domingos, la cena ya no es en esa mesa fría. Es en el patio grande de la fundación. Hay música, hay risas. Leo y Sofía, mis nietos, ahora saben picar ajíes como unos profesionales. Sofía me mira y me dice, «Abuela, yo quiero ser como tú. Quiero ser jefa». «Tú puedes ser lo que te dé la gana, mi amor», le digo. «Siempre y cuando nunca dejes que nadie te diga vieja como si fuera un insulto». El otro día, don Armando me trajo un recorte de una revista de negocios. Era sobre Brenda. Al parecer, intentó empezar una marca de agua de coco con sabor a nada en Miami. Fracasó. Se le acabó el branding. Le dije a Armando, riéndonos. Mi legado no está en el dinero. Mi legado está en el olor de mis cocinas. Está en la cara de doña Julia cuando firma una orden de compra de 1,000 libras de ajo. Está en la mirada de respeto de mi hijo, Marcos,
que por fin entendió que una madre no es una sirvienta, es una inspiración. Miré el nuevo cartelón que colgamos en la entrada de la fábrica. Es el logo de La Cocina de Eva, y debajo le pedí al diseñador que añadiera 2 palabras. 2 palabras que resumían todo lo que había aprendido. Decía, hecha con memoria,